Muy buenos días, les recordamos que hoy es sábado 18 de noviembre de 2017. Les damos la bienvenida cordialmente a Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Estamos originando en la 85.9 FM de la Radio Nacional de Colombia para todo el país. Mesa directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente, Germán Carlosama López. Secretario general, Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa, María Carolina Carrillo. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia, en Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares. La Cámara de Representantes se alista para tramitar normas clave del acuerdo con la guerrilla, como la Jurisdicción Especial para la Paz y otras iniciativas de gran alcance social. ¿Qué opinan los miembros de la Cámara sobre la decisión de la Unión Europea de sacar a las FARC de la lista negra de las organizaciones terroristas? Comisión Primera de la Cámara aprueba proyecto de ley por el cual se agiliza el trámite en la adopción de niños en Colombia para que no permanezcan años y años bajo custodia del bienestar familiar sin el afecto de un hogar. Al Congreso, proyecto de ley del representante Hernán Prada para que se legalice el transporte público en vehículos de 11 personas. La iniciativa beneficiaría a más de 100.000 familias. La Cámara se pronuncia sobre el alcance del fallo de la Corte Constitucional que le dio el aval a la Jurisdicción Especial para la Paz. Encuesta en Frecuencia Legislativa. En sesión plenaria se aprueba reajuste salarial a trabajadores del Ministerio del Trabajo, el Congreso y el IMPEC. Hoy en Perfiles, el representante Inti Asprilla y un nuevo enfoque de sociedad en Colombia. Los parques serán adecuados para el disfrute pleno de los niños y de las personas en condición de discapacidad. Sean ustedes bienvenidos. Estas son las noticias en detalle. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Uno de los hechos más importantes de la semana que termina tuvo que ver con el fallo de la Corte Constitucional que avaló la llamada Jurisdicción Especial para la Paz. Es quizás la columna vertebral del acuerdo suscrito tras varios años de negociación entre la guerrilla de las FARC y el presidente Juan Manuel Santos. Hubo puntos de gran divergencia, como la conformación y la manera como debe funcionar la Comisión de la Verdad. El alto tribunal determinó que los guerrilleros desmovilizados podrán participar en política así sean sancionados por la JEP, y será la Jurisdicción Especial para la Paz la que decida si la sanción impuesta al exguerrillero es compatible con el cargo que vaya a desempeñar. Y la Corte Constitucional decidió además que los particulares involucrados en el conflicto, empresarios, campesinos, no estarán obligados a comparecer ante la JEP y su eventual asistencia será voluntaria. Reacciones de estas trascendentales decisiones de la Corte Constitucional con el periodista Carlos Alberto González. Carlos Alberto. Así es, Francisco, con este aval dado por la Corte Constitucional a la ley estatutaria que crea esta Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, pues se despeja el camino para que el Congreso actúe ya sin mayores dilaciones y esta reglamentación se apruebe antes del 30 de noviembre cuando vence el Fast Track. La Corte le dio luz verde a la JEP con algunas modificaciones, entre ellas que los civiles investigados por hechos relacionados con el conflicto pues vayan a esta justicia especial de manera voluntaria. Asimismo, se suspenden las penas para los desmovilizados que hayan cometido delitos graves. Esto para que no queden inhabilitados para ejercer la política. Algunas reacciones de los representantes como Edilberto Díaz coinciden en que el fallo del tribunal es un aporte a la paz y a los compromisos asumidos en Cuba. Indiscutiblemente me parece que es un espaldarazo que le da la Corte al acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz y me parece que da claridad. Yo creo que con esa decisión de la Corte Constitucional creo que podemos ya, tanto el Senado como la Cámara, definir la situación frente a lo que tiene que ver con la ley estatutaria. En igual sentido se pronunció Albeiro Vanegas. Pues es un fallo aplicado con sabiduría por cuanto pone las cosas en orden para bien de todos los colombianos,
porque no tendría sentido decir que el gobierno nacional hizo un acuerdo para movilizar toda una guerrilla y después decirle a toda esa guerrilla que era mentira el acuerdo. Eso dejaría a Colombia en el concierto nacional como un estado paria, cobarde, traidor, desleal. Es decir, los colombianos quedaríamos muy mal a nivel mundial. Los únicos que hicieron un acuerdo para acabar la guerra y después lo incumplieron. Luego la Corte Constitucional actuó con sabiduría. Óscar Ospina, de la Alianza Verde. Lo que significa eso es que la Jurisdicción Especial de Paz sí está de acuerdo con la Constitución de Colombia y por lo tanto nos da tranquilidad en términos de la modulación que ella hizo del fallo, especialmente en la participación política de los ex insurgentes de las FARC, que creo que quedó perfectamente clara en términos de dejar que sean los magistrados de la JEP quienes determinen si estas personas que van a hacer política y son, digamos, nominados, pues pueden participar o no en política, y eso depende de los magistrados de la JEP. Me parece que eso es muy importante. El otro tema importante allí es el tema de garantizar que la Procuraduría participe en los procesos sin ninguna dificultad, y también el término de cómo moduló la participación de los terceros en el conflicto, que creo que lo dejó perfectamente claro, que es de manera voluntaria y no que la JEP va a coger a llamar chivos expiatorios a personas para sentenciarlos a través de la figura de la Jurisdicción Especial de Paz. Y es que el tema que aún no digieren con facilidad algunos congresistas sigue siendo el que Timochenko y sus hombres lleguen al Congreso sin pagar cárcel por sus crímenes. Jorge Rosso. Pues obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros estamos siempre diciéndole que por lo menos tienen que presentarse ante la JEP. Es que no es concebible que muchas personas aquí por cosas muy menores han sido prácticamente terminada su vida política, y estos señores que han hecho tantas cosas tan terribles pues ni siquiera se presenten a su juez natural, que además era lo obvio que debieran hacer antes de venirse para acá. Ellos tienen mucha gente en las filas, que sean otros los que ya fueron amnistiados, los que no cometieron esos actos tan pues criminales, pues que los dejen venir 4 años y que después de que paguen sus penas vengan ellos ya y se hagan elegir ya por voto, porque es que ese es el derecho. Nosotros les estamos regalando demasiadas cosas a las FARC. Ana Cristina Paz, de Alianza Verde. Bueno, yo creo que es muy importante, yo creo que le da tranquilidad a muchas y a muchos que estaban como con esa incertidumbre, porque recordemos que venimos ya hace varias semanas atentos pues para la aprobación de la JEP, además porque es un compromiso, ¿no?, dentro de la implementación de los acuerdos de paz, en donde pues estamos como en mora. Yo creo que con esto pues he escuchado a varios de los compañeros que ya les da como un compás de tranquilidad. Esperemos a ver si en verdad es así, porque pues acá en las plenarias y en las votaciones nos daremos cuenta. También el conservador Álvaro López. Que todo ese común denominador de que deben de pasar por la justicia para poder llegar aquí al Congreso de la República, ¿no? Esos son los temas. Yo creo que eso no es muy distante, eso es en crudo y en cristiano, como se lo cuento yo y se lo están contando todos, pero ya con ese fallo creo que eso nos despeja el camino. Y Carlos Abraham Jiménez. Pues clarifica mucho, es importante para los debates que se están realizando en el Congreso de la República. ¿Cuáles han sido las dificultades con este proyecto de acto de ley, de estatutario? Es que había muchas zonas grises, y cuando hay zonas grises pues da espacios a que hayan estos debates como se estaba viviendo en el Senado, como se vieron en las comisiones conjuntas de la primera. Entonces esperamos que con este fallo pues ya no haya motivo de interpretación y que se vote de acuerdo al fallo y a los acuerdos. El articulado de la JEP fue evacuado en su totalidad en el Senado de la República y ahora se espera que pase su examen en la Cámara en su carrera contra el reloj antes del 30 de noviembre. La Unión Europea tomó la decisión de excluir a las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de la lista de organizaciones terroristas. Esta decisión fue fruto de los acuerdos de paz suscritos en La Habana y el Teatro Colón de Bogotá, y también como resultado de intensas actividades diplomáticas. El reporte del periodista Edgar Pacheco.
El pasado lunes, el Consejo de la Unión Europea tomó la decisión de retirar de sus listas de terroristas a las que eran las Fuerzas Armadas de Colombia Revolucionarias FARC, ahora convertidas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La comunidad política tomó la decisión después de comprobar el desarme y la desmovilización de esa guerrilla y su transición como nuevo partido político. El nuevo anuncio obtuvo reacciones de algunos representantes de la Cámara, algunos de acuerdo y otros que rechazan la nueva medida de la organización internacional, como el congresista Samuel Hoyos del Centro Democrático. Que lo saquen de la lista de terroristas no significa que ellos hayan dejado de ser terroristas. Es un muy mal mensaje por parte de la Unión Europea. No puede ser que el terrorismo solo es cuando ponen una bomba en el metro de Londres o de París, pero cuando asesinan a un niño campesino en Colombia es con fines políticos. El terrorismo es igual en Europa, en Sudamérica o en Estados Unidos. No distingue nacionalidades, no distingue razas ni estratos sociales. Europa tiene que entender eso. Y Colombia pues también tiene que entender quiénes son nuestros aliados en la lucha contra el terrorismo. Ahora esta es la consecuencia de la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de convertir a un grupo terrorista en un partido político. Por su parte, el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Ángel María Gaitán, manifestó su acuerdo con la decisión de la Unión Europea. Las FARC hoy como movimiento político se sometan a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a los tratados internacionales, sino que también le aporten a la democracia colombiana. Porque estoy de acuerdo y que pues tendremos el compromiso tanto los colombianos y como por supuesto también los organismos que verificaron todo el proceso de paz para que actúen en concordancia con la normativa y las leyes de nuestro país y se reactiven en la vida social, política y democrática de Colombia. Entre tanto, el representante del partido de la U, Didier Burgos, avaló la decisión del organismo internacional y señaló que es la consecuencia de la firma de un tratado de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Dieron un mensaje de confianza al proceso y un mensaje de confianza al país. Ahora lo que tiene que pasar es que todos debemos cumplir. En el Congreso de la República estamos cumpliendo y obviamente la guerrilla también debe cumplir, porque no es solamente los que se desmovilizaron, sino también aquellos que todavía están pensando en regresar o que pueden volverse alternativa subversiva y no atienden el llamado de la dirigencia guerrillera que tiene un compromiso con la paz de los colombianos. El 27 de septiembre del 2016, la Unión Europea había suspendido temporalmente las medidas restrictivas a las FARC, medidas que regían desde 2002, cuando el grupo había sido designado como terrorista por el organismo internacional. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley destinado a agilizar el trámite de adopción de niños en el país. Se trata de que encuentren prontamente un hogar y no pasen años y años bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La noticia en detalle con Alejandro Márquez. El periodo máximo para que los menores del país cuyos derechos básicos hayan sido vulnerados y puedan volver a sus familias o a ser parte de un proceso de adopción será de 18 meses como máximo, de acuerdo con el proyecto de ley aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Según el representante conservador Telésforo Pedraza, de lo que se trata es de hacer justicia con los menores desprotegidos en toda la nación. Creo que hace muchos años yo fui coautor de la ley de la infancia y de la adolescencia y me enaltece que me hayan nombrado ponente para este proyecto, que es nada más ni nada menos que hacerle justicia a los niños y a los niños desprotegidos de este país, porque no podemos seguir con un drama de cerca de 130.000 niños que hoy están en cuidado de bienestar familiar, en hogares sustitutos, sin que se les defina su situación jurídica. No podemos seguir viendo ese drama de niños que llegan a los 18 años y que no le han definido su situación jurídica. Con este proyecto lo que estamos haciendo es acabando eso para que en un término, óigame, máximo de 18 meses, porque lo lógico es que esto se tramite ya en 12, por excepción, y además motivado
cuando hay necesidad de pedir otro tipo de medidas o informes complementarios tendrán otros 6 meses, pero deben ser excepcionales y deben ser motivados. De tal manera que yo me siento inmensamente complacido, creo que le estamos haciendo un enorme servicio al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero más que todo a todos estos niños que ya sabrán que podrán tener un mejor futuro con la aprobación de esta ley. Para el representante Telésforo Pedraza, con este proyecto lo que se está haciendo es garantizar un mejor futuro con la aprobación de esta ley para todos los niños que reclaman la restitución de todos sus derechos. A propósito de la iniciativa, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Karin Abudinem, celebró que la Cámara de Representantes haya dado un paso importante en defensa de los intereses de los niños de Colombia. Muy contentos porque en Cámara nos han aprobado el proyecto donde vamos a poderle dar oportunidades a los niños, niñas y adolescentes del país a tener una familia, a restablecer sus derechos. La familia es un derecho fundamental de la Constitución Política de Colombia y queremos que todos nuestros niños no solo tengan una familia, sino sean queridos, sean niños que les podamos garantizar y proteger sus derechos. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Como se sabe, a mediados de la semana el Senado de la República aprobó en sesión plenaria la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta iniciativa va a iniciar en esta semana que comienza trámite en la Cámara de Representantes, también a nivel de sesión plenaria. Será un trabajo intenso y cuidadoso, tal como lo exige el país y como lo ha asumido la corporación. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, habló con Frecuencia Legislativa sobre el alcance del fallo de la Corte Constitucional y el futuro de la iniciativa en el Congreso. En lo que ya tiene que ver con el fallo, debo celebrar primero que se mantiene intacto el principio que establecimos de responsabilidad de mando para las fuerzas militares. Esto es muy importante porque el principio de responsabilidad de mando básicamente define cuando un superior debe responder por delitos cometidos directamente por un subordinado, es decir, cuando el delito de un subordinado jerárquico suben y por el hecho de la omisión también involucrarían al superior jerárquico. Entonces esto es muy delicado porque pues nosotros establecimos en el acto legislativo que primero debe probarse que esos delitos del subordinado ocurrieron en zona en donde el superior mandaba y segundo pues que contaba con los medios y con la información para evitar que el subordinado cometiera los delitos, porque pues a nadie se le puede pedir lo imposible y no es responsabilidad objetiva. Entonces esto es muy importante para la fuerza pública colombiana y ese es un principio que nosotros hicimos respetar en el Congreso y con cartas que le enviamos a la Corte Penal Internacional, a la fiscal del caso, como a la Corte Constitucional, le recordamos que soberanamente fallamos en ese sentido. En lo que tiene que ver con los terceros, pues se excluyeron y eso tiene lógica en el sentido de que pues la justicia transicional existe para combatientes, no existe para civiles. En donde ha habido justicia transicional en otros países, pues se aplica exclusivamente para quienes han empuñado las armas y han hecho parte de una organización armada, legal o ilegal. En este caso, incluir a los terceros, pues podría significar un riesgo en el sentido de extender demasiado la responsabilidad y eventualmente en cacerías de brujas. Y por último, y estoy pendiente aún de revisar los detalles, pues en lo que tiene que ver con los señores de las FARC y su participación en política, pues deberán someterse primero a esta jurisdicción y eso es normal. Uno no puede tener a personas que no se han sometido a un juez y que sobre los cuales penden graves condenas representando a los colombianos en el Congreso de la República. La sesión plenaria de la Cámara, con ponencia del representante Harry González, aprobó el proyecto de ley que permite reajustar los salarios de trabajadores del Ministerio del Trabajo y del Congreso de la República. También beneficia esta norma a trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario INPEC. Volvemos con Carlos Alberto González. Así es, compañeros, Francisco, con respecto a esta noticia halagüeña y que tanto esperaban los trabajadores de estas tres entidades, del INPEC, del Ministerio del Trabajo y del Congreso, pues estuvimos precisamente conversando con el representante a la Cámara, Harry González. Él es liberal del departamento del Caquetá, ponente de este proyecto que va a permitir nivelar salarialmente a más de 1.500 trabajadores y que además va a permitir reforzar la planta de personal en el caso del INPEC, una necesidad a gritos que exigía precisamente el sindicato para
prestar un mejor servicio en materia de seguridad carcelaria. Esto nos contó el representante con respecto a este proyecto aprobado en la Cámara de Representantes. Bueno, es una iniciativa muy importante que va a permitir que la nómina del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario pueda crecer, especialmente la nómina de los guardianes. Habrá un concurso público para vincular 1.300 nuevos guardianes para las distintas cárceles colombianas. Eso nos va a ayudar a cumplir los compromisos a los que llegó el Gobierno Nacional en los paros que han presentado en las distintas cárceles, pero también a cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional que han declarado en el sistema penitenciario de este país un estado de cosas inconstitucional. Yo creo que va a ser un fortalecimiento también para mejorar no solo las condiciones de reclusión de los internos quienes estén privados de la libertad, sino además más seguridad para las cárceles colombianas. Además, este proyecto de ley fortalece al Ministerio de Trabajo en unos compromisos que tiene con la Organización Internacional del Trabajo y para facilitar el ingreso del Estado colombiano a la OCDE, que es el club de países de mejor comportamiento económico. Este proyecto es importante porque realiza un ajuste salarial a más de 1.800 empleados de la nómina del Ministerio de Trabajo en Colombia. Y además, el proyecto de ley garantiza unos compromisos que hay de tipo legal con la nómina del Congreso de la República, realizando un ajuste salarial y además previendo la situación de la creación de las nuevas curules que se basa en la implementación de los acuerdos. Es decir, doctor, se va a reajustar el salario de estos funcionarios, de los guardias del INPE, y además se va a incrementar la planta de personal. En el caso del INPE, lo que va a haber es un incremento de planta personal, especialmente de nuevos guardianes, debido a la situación de hacinamiento carcelario que hay en este país, pero también diríamos a la falta de guardianes que hay en este país, quienes tienen que verse abocados a trabajar en un exceso de horas por hombre, lo cual genera muchos riesgos al sistema carcelario colombiano. Además se van a crear también otros reajustes al Ministerio del Trabajo, también a los trabajadores del Congreso. ¿Cómo es eso? Sí, fundamentalmente estas dos entidades, y en la plenaria de la Cámara se decidió además permitir que se pueda incrementar la nómina de la aeronáutica civil con recursos propios de la aeronáutica civil, que no tendrían una derogación del presupuesto público de la nación, para evitar una posible cese de actividades de funcionarios de la aeronáutica civil, lo cual generaría un gran problema en la prestación del servicio aéreo en Colombia. ¿Cómo explicarle, doctor, a los colombianos que esto no se trata de unos puestos más de burocracia, de partidas políticas, de acuerdos políticos? En ningún caso estos cargos serán provistos por fuera del sistema de carrera administrativa. Todos estos cargos, los del INPEC, que hay una provisión nueva, y los de la aeronáutica civil, son cargos que tendrán que ser provistos en el sistema de carrera administrativa de Colombia, que lleva a un concurso público y a una escogencia por méritos. En el Ministerio de Trabajo y en el Congreso no habría la creación de nuevos cargos, sino un ajuste salarial en los términos previstos en la ley. ¿Estos cargos son para aplicar desde cuándo o desde qué tiempo? A partir de la vigencia de 2018 y 2019, cada una de estas entidades empezarán a realizar las actividades pertinentes con la Comisión Nacional del Servicio Civil para hacer las convocatorias públicas que permitan la provisión de los nuevos cargos. ¿Hay plática para estos nuevos cargos? El Ministerio de Hacienda tiene avalado con un concepto el cumplimiento de los compromisos para el Ministerio de Trabajo y el INPEC, y esperamos que no haya ninguna dificultad con el caso de la aeronáutica civil, porque los recursos no provienen del Tesoro Público Nacional. Cabe recalcar que este proyecto no cobija, no va a beneficiar ni a ministros ni a funcionarios de altos cargos en estas tres entidades: el INPEC, el Ministerio del Trabajo y el Congreso de la República. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes hay una preocupación generalizada por la situación de los páramos en el país. Recientemente, la Contraloría General de la República, en un informe sobre minería ilegal, estableció que el 80% de los páramos de Colombia no está delimitado. Se habla entonces de la llamada Ley de Páramos, informa Héctor Fabio Hincapié. En Frecuencia Legislativa, el noticiero de la Cámara de Representantes, invitamos a esta hora a Luciano Grisales, Partido Liberal por el Departamento del Quindío, pero miembro de la Comisión Quinta. Representante, usted ha presentado un proyecto de ley de páramos que fortalece precisamente todos estos sistemas hídricos en nuestro país.
su opinión frente a lo que se viene hablando en el tema de Santurbán en el departamento de Santander. Bienvenido, buenos días. La incertidumbre creada con el fallo de la Corte que tumba la delimitación del páramo de Santurbán pone en evidencia la necesidad de un marco legal que garantice a todos los actores, pero especialmente a todos los colombianos, que estos ecosistemas que son vitales, que son fundamentales en la vida de todos, por lo que significa la provisión del recurso hídrico, la gestión integral que esos ecosistemas hacen con respecto al ciclo del agua, sean conservados y preservados. Nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de ese debate, de esa discusión. Digamos, no nos oponemos a que otros actores entren en el debate, es precisamente lo que se hace en el Congreso de la República, pero queremos que el Congreso de la República y que el Ministerio de Ambiente, que el gobierno, que las regiones que tienen y municipios que tienen zona de páramo se motiven con nosotros a entrar en ese gran debate. Eso que acaba de suceder en Santurbán, a partir de una tutela interpuesta por unos ciudadanos que aducen no ser tenidos en cuenta para tomar esas decisiones y para haber delimitado el páramo, nos debe llamar a todos la atención. Queremos que en Colombia se utilice adecuadamente la democracia y que estos espacios legislativos pues se den en toda su plenitud. Es urgente que eso se haga. A propósito de este tema de democracia y de participación ciudadana, en diferentes municipios se ha levantado la población civil para que a través de consulta se determine si se hace explotación minera o no se hace. ¿Qué se conoce específicamente con el municipio de Córdoba en el departamento del Quindío? Pues precisamente la Corte Constitucional en el fallo argumenta que no ha sido tenida en cuenta, digamos, la comunidad en una consulta para que la comunidad determine si está de acuerdo o no, o más que eso, qué opina de la delimitación de los páramos. Y eso se contradice con la posición de este gobierno con respecto a un mecanismo importante de participación ciudadana que han optado varias regiones del país para manifestar sus inquietudes con respecto a la explotación minera en su territorio. Por ejemplo, Córdoba, Quindío, que habiendo superado todo el procedimiento, teniendo calendario del 3 de diciembre para llevar a cabo la consulta, el gobierno aduce no tener el recurso económico para ello. Inclusive la alcaldía municipal provee de los recursos, manifiesta proveer de los recursos, pero la Registraduría Nacional dice no, es que nosotros no tenemos convenios con los municipios y los entes territoriales, sino con la Registraduría Nacional y con el Ministerio de Hacienda. En fin, sentimos que hay una visión encontrada de lo que significa la participación ciudadana, el ordenamiento territorial, la visión que muchos tenemos de un país biodiverso e hídrico, y por eso precisamente demandamos el debate del proyecto de ley de páramos que ha salido de la Comisión Quinta, pero necesitamos que continúe su trámite. Representante Luciano, ¿qué se va a hacer desde la Comisión Quinta y desde la Cámara de Representantes para fortalecer ese tema específicamente y la continuidad de la ley de páramos? No, todo se cae de su peso. Le hemos dicho al gobierno que necesitamos una herramienta jurídica, y este proyecto de ley de páramos, que tiene en cuenta en general las comunidades de páramo, que concerta y dialoga con las ambientalistas, que pone de frente la necesidad de un recurso económico, de un mejoramiento de la institucionalidad, de unas herramientas adicionales en la institucionalidad, es el que da la oportunidad de llegar a esa gran concertación que hoy se evidencia, se necesita. Yo creo que lo que hoy está sucediendo, es un argumento adicional para que el proyecto de ley de páramo salga adelante. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Y venimos con nuestra pausa musical. Bueno, un reconocimiento a la música llanera, un nombre de Tauramena en el departamento del Casanare. Palomita, de Dumar Aljure. Un homenaje a la paz.
Palomita, palomita, mensajera de la paz. Mensajera de la paz, voy a pedirte un favor, mil gracias por tu bondad, por tener para nosotros tanta generosidad. Tanta generosidad, llévamele este mensaje a toda la humanidad. Diles que porque no pueden vivir en comunidad, la vida es muy agradable sin tener enemistad. Sin tener enemistad, si todos somos hermanos, ¿cuál es la rivalidad? El producto de la guerra, destrucción y soledad. Destrucción y soledad, cuántos niños inocentes se quedan en la orfandad, llevando su amarga vida sin consuelo y sin hogar. Sin consuelo y sin hogar, trabajando duramente por un mendrugo de pan, o tendiendo su manita de por Dios por caridad. De por Dios por caridad, socórrame una limosna que de hambre me muero ya. Palomita, dile al mundo que acabe con la maldad. Con la maldad, que acabe con la maldad. La vida es hermosa y bella teniendo tranquilidad. Teniendo tranquilidad, que dicha que en todo el mundo reine la felicidad. Compartir uno con otro una sincera amistad. Una sincera amistad, que todo el humano pase feliz su longevidad. Y cuando el propio Creador lo llame a la eternidad, lo llame a la eternidad, que sea el mismo quien decida por qué lo mando llamar, y no que otro semejante le gane a su voluntad. Si la vida es como un sueño, todos debemos soñar. Todos debemos soñar, palomita, sigue el rumbo, no vayas a desmayar, que el mundo en el cual vivimos te escuche con claridad, el mensaje que les lleva con toda sinceridad. Con toda sinceridad, así los niños sonrían felices allá en su hogar. Palomita, palomita, palomita de la paz. En Frecuencia Legislativa, Perfiles. Un espacio dedicado a conocer la personalidad, trayectoria y propósitos de los 166 miembros de la Cámara de Representantes. Hoy el representante a la Cámara del Partido Alianza Verde por Bogotá, Inti Raúl Asprilla, nos cuenta cómo fue su camino, su vida, sus gustos, vivencias a lo largo de su carrera política y actualmente su situación en el Congreso como representante. Inti Asprilla es un bogotano de ascendencia boyacense y ascendencia chocuana, abogado con una maestría en Derecho Internacional en Derecho Económico en la Universidad de Ginebra, una persona que hace política no basada en ideología, sino en el compromiso con causas sociales, las personas afectadas por el relleno sanitario de Doña Juana, el problema del abuso policial, los derechos de los vendedores informales. Eso es lo que me define a mí como político. ¿El nombre Inti tiene alguna historia o algún significado especial? El nombre Inti me lo pusieron mis padres, digamos, en una muestra de orgullo hacia lo que fue la cultura inca. Entonces fue una de las grandes civilizaciones de Latinoamérica y mi padre tuvo a bien ponerme el nombre Inti. ¿Y en qué momento surge ese gusto por la política? No es una cosa que haya salido por una vocación o por una decisión desde la más temprana de hacer política. Simplemente cuando mi padre fue destituido por el procurador Alejandro Ordóñez y sabiendo que mi padre iba a fallecer, pues tomé la decisión de vida en su momento de acompañar y de continuar lo que fue su modo de hacer política siempre. Un modo basado en el compromiso con la gente, en la honestidad, y pues fruto de eso logramos salir a la Cámara de Representantes. ¿Qué significó esa figura paterna para usted? Digamos, es el referente en todo lo que es el ejercicio político. Mi padre fue una persona abogado también, profesor de la Universidad Nacional, muy identificado con lo que era acompañar a las personas de bajos recursos y tratar de darle una formación política a esas personas acompañando sus causas. Fue una persona que
estuvo escasamente 3 meses en el Consejo de Bogotá. Nunca ganó elecciones, que perseveró durante mucho tiempo para que su manera de hacer política, digamos, tuviera unos frutos. En su momento fue secretario de gobierno de Gustavo Petro y pues cuando había logrado para lo que siempre estudió y trabajó, fue destituido por el procurador Ordóñez, una decisión contra derecho. Mi padre es mi referente, digamos, en lo que son las bases de mi formación política, pero de todas maneras uno como joven y como inti pues tiene otras cosas que son propias de uno. Sabemos que usted es una persona demasiado independiente, pero ¿hay alguien dentro del Congreso que usted considere de plena confianza o un gran amigo? Digamos, yo tengo una muy buena relación con 2 personas dentro del Congreso de la República. Óscar Ospina Quintero es un representante por el Cauca y Ángela María Robledo son las personas con las que tengo en todo el Congreso la mejor relación. Precisamente por eso, porque no baso mi quehacer político en afinidades ni nada, sino en afinidades personales o en las llamadas afinidades ideológicas, sino ir construyendo relaciones de confianza con base en la defensa de posiciones concretas en ciertos momentos, y con ellos siempre las hemos tenido. ¿Y tiene algún hobby en especial además de la actividad política? Digamos, recientemente por volver a hacer ejercicio volví a montar patineta, monto patineta, me gusta mucho viajar a la zona de Boyacá, al campo, la lectura constantemente de noticias, de todo lo que tiene que ver con el análisis político. Mucho tiempo tuve el hobby de la lectura con libros de literatura y de filosofía, pero lo he abandonado un poco por estos avatares de la política, o por estos ires y venires de la política. Y finalmente, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quisieran incursionar en la política? Que no hay que tenerle miedo a meterse en política. Hoy en día mi ejercicio parlamentario, mi ejercicio en el Congreso de la República empieza a ser reconocido por muchos jóvenes. La política tiene cosas que son muy duras, muy aburridas, pero hay que atreverse a llegar y a innovar en medio de este Congreso que es tan tradicionalista, que guarda tantas formas, pero que a veces permite que se perpetúen las injusticias. Que no tengan miedo, y que yo sí tengo el pleno convencimiento que es nuestra generación, lo que se llaman los millennials, somos los que vamos a poder dar un salto hacia una verdadera sociedad moderna y democrática, una sociedad donde entendamos que la corrupción es un costo innecesario de lo que es un sistema capitalista eficiente. El hecho de que un empresario tenga que pagarle un soborno a un político, eso lo que hace es atrasarnos, que quita dinero al Estado. También entender que la política hoy en día no se basa como hace 20, 30 años en unas posturas ideológicas de izquierda y derecha, sino asumir unas causas y asumirlas de manera concreta y con compromiso. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. La Procuraduría General de la Nación investiga denuncias contra el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, por presuntas irregularidades durante su paso por el SENA. Ahora se habla de una moción de censura en el Congreso. El informe con María de los Ángeles Astorquiza. La moción de censura es el procedimiento por el cual la rama del Poder Legislativo puede exigir la separación del cargo de funcionarios de la rama del Poder Ejecutivo. Por esta razón, el representante Pierre García y demás parlamentarios del Centro Democrático promovieron la moción de censura al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, doctor Alfonso Prada, ya que ante los medios de comunicación, las redes sociales y las autoridades de control se han hecho denuncias penales y disciplinarias en contra del mencionado funcionario, debido a las irregularidades evidenciadas y acciones realizadas en los cargos que ha desempeñado hasta la fecha. En el caso del director administrativo de la Presidencia, conocido también como secretario general, Alfonso Prada, es evidente que ante los escándalos, las denuncias de funcionarios públicos, las investigaciones disciplinarias y penales en su contra, tanto como en su actuar desde la presidencia, como su recorrido por la dirección del SENA, así como cuando fue también jefe de campaña de la elección de Santos, presidente en Bogotá, así como cuando fue promotor del sí en el plebiscito, nos obliga a tener que hacer este debate de control político, citarlo para que rinda explicaciones sobre su actuar y proceder a la votación que yo considero que es indigno en el cargo y tiene que ser removido
o por la moción de censuras o en un acto de insensatez que renuncie. Por su parte, la directora saliente del SENA, María Andrea Nieto, quien fue declarada insubsistente por el gobierno en pasados días, se refirió a la labor de Prada diciendo que si él tiene dignidad, si le importa el gobierno, si le importa la paz, debe dejar su cargo como secretario general de la presidencia. Finalmente, el representante a la Cámara aseguró que enfrentará con contundencia la corrupción que se genera desde el Palacio de Nariño y exigirá que se cumpla esta moción de censura contra el secretario general Alfonso Prada. La moción de censura en contra de Alfonso Prada será pública, será un debate público. Los invitamos a todos a estar muy atentos tanto de la frecuencia radial como de los debates televisados. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Bueno, como se sabe, la Corte Internacional de La Haya aceptó 2 contrademandas de Colombia en el caso de un litigio con Nicaragua. Prácticamente lo que pretende la demanda colombiana es garantizar los derechos de la pesca artesanal de nuestros raizales en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Tenemos contacto en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, con el congresista Alfredo De Luque, miembro de la Comisión Segunda de Asuntos Exteriores de la Cámara. Doctor De Luque, buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días a todos, buenos días a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Bueno, ¿qué alcance tienen estas demandas y qué influencia podría tener a la hora de ese litigio que tenemos en el Caribe sobre aguas territoriales con Nicaragua? Bueno, lo primero es que yo pienso que Nicaragua ha venido abusando un poco de su calidad de contrincante de Colombia en esas demandas, en la medida en que, si bien es cierto, existe un fallo que lo favorece en cierto sentido, esto debe ser fruto, o su cumplimiento debe ser fruto de la negociación de ambas partes de un tratado internacional que permita modificar incluso los límites de ambas naciones, y eso solamente se va a lograr a través de un tratado donde queden claras las obligaciones económicas, comerciales, incluso también donde queden claros los derechos de las personas, pues, o de los raizales que viven desde siempre, pues, en las islas en estos momentos. Yo creo que, si bien es cierto, Nicaragua presentó una demanda por incumplimiento del fallo y otra por la violación por su intención de que sea reconocida la plataforma continental, ello no es óbice para que Colombia se defienda y presente los argumentos que también le pertenecen. Uno de ellos es lo que hoy la Corte está diciendo, porque admite, y es los derechos que tienen los raizales de la pesca artesanal que realizan en el archipiélago y que ha sido violado por Nicaragua a través de la expedición de decretos o de leyes internas que impiden que ello se realice en debida manera. Apenas el juicio comienza. Esto es una etapa inicial. Sí, representante De Luque, el hecho de que la Corte de La Haya haya admitido esta contrademanda es un indicio de que puede haber pleito a largo rato sobre el litigio de Plataforma Continental. Sí, todavía falta mucho tramo por recorrer, todavía faltan muchas cosas por hacer, pero es un buen inicio en la medida en que estamos nosotros exponiendo los argumentos que no son válidos y que yo sé que la Corte va a aceptar, no solamente al admitir esta contrademanda por la violación de los derechos de los raizales, sino también en la medida en que no existe plataforma continental que pueda reclamar en estos momentos Nicaragua para ejercer derechos económicos sobre una zona que hoy tiene Colombia y que además se extendería no solamente a aguas territoriales colombianas, sino de otros países, y tampoco pues existe una violación del fallo en los términos sencillos que lo manifiesta al principio de la entrevista. Doctor De Luque, ¿vamos a tener una pugna permanente con Nicaragua en el Caribe? Hasta que no nos sentemos y negociemos con ellos un tratado, yo creo que sí. Y antes de eso, yo creo que pueden suceder cosas como que hayan los fallos de la Corte que permitan incluso dibujar un poco más la razón o las razones como vamos a evidenciar ese tratamiento en ese tratado. Pero lo más importante aquí es que Colombia tiene una posición sólida en esta nueva intención que tiene intención que tiene Nicaragua de demandarlo ante la Corte, y yo creo que podremos salir airosos de eso. En este caso hay unanimidad, respaldo total del Congreso a la política de relaciones exteriores del gobierno en el caso con Nicaragua. No puede ser otra. Recordemos pues que las consecuencias del fallo de Nicaragua se dieron en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero no fue en el que empezó el litigio, no fue Juan Manuel Santos o el gobierno de Juan Manuel Santos quien se sumó al pacto de Bogotá a pesar de las críticas que en su momento tuvo eso, y además no fue en el gobierno de Juan Manuel Santos que se dio el momento preciso que debió darse hace muchos años, que debimos excluirnos del pacto. Sin embargo, ya estamos por fuera del pacto y estamos ejerciendo nuestros derechos dentro de la Corte
a pesar pues de no hacer parte de ellos, pero con todas las salvedades del caso. Doctor De Luque, muy amable por su tiempo y muchas gracias por estar en Frecuencia Legislativa. Muchas gracias a todos ustedes. Representante Alfredo De Luque, de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Alegando falta de garantías procesales, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, recusó a uno de los parlamentarios de la Cámara que lo investiga en la Comisión de Acusaciones en desarrollo de la investigación por sobornos e irregularidades en el llamado Cártel de la Toga. En un documento que presentó su abogado, Bustos aseguró que el representante investigador Eduardo Rodríguez milita en el Centro Democrático, una corriente política que, según sus palabras, manifiesta adversión hacia la paz. En tono mesurado, como corresponde a su función, el representante Rodríguez habló sobre el tema en Frecuencia Legislativa. Carlos Alberto. La investigación que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra del exmagistrado Leonidas Bustos por el escándalo del Cártel de la Toga en la Corte Suprema de Justicia dio un giro después de que éste recusara al representante investigador Eduardo Rodríguez, al que señala de parcializado y de propiciar señalamientos mal infundados en su contra. El exmagistrado Bustos alega falta de garantías en su debido proceso, ya que el Centro Democrático, partido al que pertenece el representante investigador, es promotor, según él, de constantes ataques e improperios, no solo en contra de la rama judicial, sino también en su contra. Se puso aún más en evidencia en la última diligencia llevada a cabo en esta comisión el 8 de noviembre, en donde casi a lo largo de la diligencia no tuve garantías para llevar a cabo los interrogatorios y contrainterrogatorios que le habría de formular al testigo Moreno Rivera para el esclarecimiento de los hechos. Me requirieron muchísimas veces los representantes y la Procuraduría para que me sometiera a un interrogatorio que no era compatible con las imputaciones penales que se habían formulado en contra mía en la diligencia de indagatoria. De tal manera que no me dejaron otra vía que presentar esta recusación a fin de que estos señores representantes investigadores se aparten del conocimiento de la instrucción, porque considero que no tengo garantías, como la señala el debido proceso, para mi defensa. También debo manifestarle al país que a partir de este momento saldré a los medios en todo momento para mostrar quién es el señor Gustavo Moreno Rivera. Ya no guardaré silencio, de tal manera que el país sabrá quién es ese señor, un lobo feroz disfrazado con piel de oveja. El exmagistrado Bustos es investigado presuntamente por torcer fallos a favor de congresistas investigados por parapolítica a cambio de abultadas sumas de dinero, todo bajo la complicidad del exfiscal Gustavo Moreno, capturado y quien se ha convertido en el ventilador y ficha clave de esta investigación. El representante Eduardo Rodríguez respondió así a esta recusación. Soy juez garante de las garantías procesales, valga la redundancia. Cabe recordar que el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, del expresidente, tiene serias diferencias con la Corte Suprema de Justicia, ya que ésta juzgó y condenó a algunos funcionarios de su gabinete y también a algunos ministros por escándalos de corrupción. La próxima semana la comisión tomará una determinación en este sentido, mientras que Bustos y su defensa aseguran que falta que se allanen algunas pruebas en su caso. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dio vía libre a un proyecto de ley que modifica las normas del deporte de alto rendimiento para personas en condición de discapacidad. Esto es lo que se conoce como el Sistema Paralímpico Colombiano, según nos recuerda el representante ponente Rafael Romero. Tenemos los detalles con Juan Carlos Ortiz. Les comento que en la Cámara de Representantes se siguen
trabajando en ideas que promueven la inclusión de las personas con discapacidad. Y en esta ocasión tiene que ver con los deportistas. El deporte paralímpico ha llegado a la Cámara de Representantes y pasó su primer examen en la Comisión Séptima, que es la comisión dedicada a los asuntos sociales. ¿Qué se pretendió allí? Que el deporte paralímpico o el deporte de alto rendimiento que practican personas con discapacidad tenga algunas modificaciones en cuanto a su reglamentación y organización. Pero, ¿cuáles son exactamente estos ajustes que se quieren promover? Nos los explica en Frecuencia Legislativa su ponente, el representante de la Cámara, Rafael Romero Piñeres. Esto es un avance donde de ahora en adelante las federaciones serán por deporte, no por discapacidades, se crean unas definiciones y se crean unas maneras de actuar para que los discapacitados tengan reglas de juego claras. Y eso es lo que queremos, que en Tokio igualmente tengamos una presencia de la discapacidad, apoyados por la ley, apoyados por el Estado, para que tengamos unos buenos resultados. Y hay que decir que la dirigencia deportiva paralímpica está comprometida con el alcance y los buenos éxitos de este proyecto, como nos lo cuenta el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila. Y esto es lo que nosotros queremos llegar, a que la estructura sea mucho más robusta, la estructura del sistema paralímpico sea mucho más democrática. Ahorita tenemos solamente 5 federaciones, o sea que hay 5 presidentes tomando decisiones. La idea es llegar a más de 16 federaciones, más de 16 miembros pertenecientes a la Asamblea General y que sea un poco más democrático. Le pedimos desde el Comité Paralímpico Colombiano que nos apoyen con esta reforma a la Ley 582, que podamos tener un poco más de equidad con el sistema olímpico, ya que allá son 45 federaciones, nosotros apenas tenemos 5 federaciones. Con este proyecto de ley se mejorará integralmente el deporte paralímpico colombiano, que le ha dado a nuestro país 17 medallas en los pasados Juegos Paralímpicos de Río. La iniciativa continuará su trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Mañana domingo se cumplirá en todo el país la consulta interna del Partido Liberal para determinar quién será el candidato de esa vertiente política a la presidencia de la República en los comicios de mayo del año entrante. Pronunciamientos en la Cámara de Representantes sobre este acontecimiento político. Informa Alejandro Márquez. Elegir una persona que tenga mayor comunicación con la sociedad, pidió el representante Mario Castaño al ser indagado sobre la consulta liberal que escogerá el aspirante único de esa colectividad a la presidencia de la República el próximo domingo. Esperemos de que el Partido Liberal siga una transformación hacia un liderazgo más joven, más incluyente, más participativo, un liderazgo en mayor comunicación con la sociedad del hoy, y esperemos que estas transformaciones, las elecciones del próximo domingo 19, sean el inicio de un gran abordaje y de una nueva estructura en el trabajo liberal. El representante Luciano Grajales pidió que el candidato oficial del liberalismo debe liderar una mayor equidad y justicia social en todo el territorio nacional. El partido necesita ideas liberales, más allá de partido liberal. El partido liberal se ha quedado corto en la interpretación de las ideas liberales, y un candidato que lo represente, pues por lo menos debe ser un intérprete de lo que significa la equidad y la justicia social y el fortalecimiento de la institucionalidad y el fortalecimiento de las oportunidades desde lo público. Para el representante Leopoldo Suárez, el aspirante